Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga y la Fundación Editorial Vasco de Quiroga, sean ustedes bienvenidos a este conversatorio en el que celebramos, ahora sí, el bicentenario de la independencia de México. Permítanme presentarme. Soy José de Jesús Castellanos, coordinador de la Fundación Editorial Vasco de Quiroga. En contraste con los grandes festejos que se realizaron con motivo del inicio de la lucha de la independencia con el grito de Miguel Hidalgo y Costilla, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 ha sido minimizado y poco conocida y difundida la gesta realizada por don Agustín de Iturbide para hacer posible nuestra independencia. Para celebrar este hecho y conocer un poco de la misma, hoy tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Nemesio Rodríguez Lois, el licenciado Armando Escobar Olmedo y el ingeniero Fernando García Mata, conocedores del tema. Les damos la bienvenida y las gracias para dar paso a sus intervenciones. En primer lugar, daremos la palabra al licenciado Nemesio Rodríguez Lois, autor del libro Iturbide y el Bicentenario, editado por la propia Fundación Editorial Vasco de Quiroga. Me permito dar algunos datos del amplio currículo del licenciado Rodríguez Lois, quien estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue editorialista del Heraldo de México. Entre 1973 y 2003, así como corresponsal de la revista española Iglesia Mundo de 1981 a 1994. Es colaborador de varias revistas y portales informativos y de opinión. Ha dado conferencias y cursos en distintas instituciones. Fue presidente de la Red de Comunicadores Católicos de 2010 a 2013 y, entre otras obras, ha publicado La Cruzada que forjó una patria, Forjadores de México, Los mitos del Bicentenario e Isabel la Católica, su legado para México. Estimado licenciado Rodríguez Lois, para iniciar este diálogo, le preguntaría, ¿cómo fue que un comandante realista que había combatido a los insurgentes levantados con la proclama de don Miguel Hidalgo se convirtió en el consumador de la independencia? Tiene la palabra. Desde luego parece un contrasentido, indudablemente que parece un contrasentido, como un realista que defiende al rey, a la corona española, va y realiza la independencia. Pero no. Don Agustín de Iturbide Aramburu Carrillo Villaseñor, nacido en Valladolid, esta hermosa ciudad de Morelia, un 27 de septiembre de 1783, muy cerca del convento de San Agustín, pero en fin, es otro tema, era un criollo de pura cepa, y don Agustín era perfectamente congruente en el momento en que él realizaba la independencia. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, retrotraigámonos 2 siglos, un poco más de 2 siglos, mucho más de 2 siglos, casi 240 años, a la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos en el virreinato de la Nueva España del Mar Océano. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí ya ocurre una cosa muy diferente. El virreinato de la Nueva España, regido por la monarquía de los Borbones, ya no es el virreinato de la Nueva España que estuvo en los siglos XVI y XVII, regido por la dinastía de la Casa de Austria. Entonces, por una serie de circunstancias que no viene al caso profundizar en ellas, porque si no, pues nos salimos del tema,
Llegó un momento en que ya a mediados, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando se consolida el barroco, arte plenamente mexicano, aquí en Nueva España ya existe conciencia de nacionalidad. El criollo novohispano siente que aunque sus padres, sus ancestros son españoles por un lado e indígenas por otro, en el caso de los mestizos o ya de los criollos hijos de españoles, ya no se sienten españoles ni mucho menos indígenas, se sienten algo diferente, que aún no acaban de aclararlo muy bien. Saben que no son españoles, hay conciencia de nacionalidad. Entonces, en ese momento, pues Agustín de Iturbide Aramburu Carrillo Villaseñor, su padre era don José Joaquín de Iturbide y Arregui, era vasco-navarro, venía de España, indudablemente era español, entonces, por ese lado, y su mamá, doña María Josefa Aramburu, su mamá era natural de Pátzcuaro, era criolla, era de Pátzcuaro, e incluso era parienta lejana del cura Hidalgo, pero esa es otra historia. Entonces, él era criollo, y como tal participaba de la mentalidad de los criollos. Entonces, ¿qué ocurre? Pero a esto todo le vamos a sumar una serie de circunstancias. Ya indudablemente los tipos que gobernaban en España, los reyes de la casa de Borbón, eran muy diferentes a los austrias. Y si aquellos tenían la mentalidad de considerarse delegados de la autoridad divina de Cristo Rey, estos no, estos veían ya no como reinos o como provincias de ultramar a las diversas partes del Imperio Español, sino que los veían como unos sitios de donde sacar, exprimirles lo más posible, como un limón que se le exprime y después se le tira. Había que exprimirlos con impuestos y competían por mandar la clase de gobernantes cada vez o ineptos o ladrones o corruptos o lo que sea, lo que ustedes quieran. Estamos hablando de los últimos años del siglo XVIII. Entonces, ya dentro de esto lo tratamos todo en un libro que acabamos de publicar con este motivo, que me hizo favor de publicarlo aquí la UBAC, los mitos, Iturbide y el Bicentenario. Bueno, pues tratamos esto con más amplitud. Pero claro, ¿qué pasa entonces? Dentro de este sentimiento de nacionalidad que surge entre los criollos, hay elementos que vienen a agravar la circunstancia. Aparte de los gobernantes ineptos e incluso impopulares, viene un hecho que es una herida que aún se mantiene a través de los siglos, la expulsión de los jesuitas. Por motivos que no vamos a extendernos ahora porque aquí nos amanecemos y aún quedarían cosas por decir, pues esto crea un profundo resentimiento en Nueva España. ¿Por qué? Porque de los 678 jesuitas, entre ellos el padre Clavijero, que ahí en Morelia, pues tiene un magnífico el Palacio Clavijero, que era la casa de los jesuitas, ¿verdad? Imponente palacio. Le dio su nombre ese gran historiador, el padre de la historia mexicana. Era jesuita, era criollo. Bueno, pues de esos 678 jesuitas expulsados, la gran mayoría son mexicanos. Y entonces van y los expulsan. Y en aquella época Nueva España padecía un virrey que era el Marqués de Croix. Y este tipo, pues no era muy demócrata, que digamos, ¿no? Él, cuando empezaron a haber protestas, hubo protestas en San Luis de la Paz, Guanajuato, mismo en Pátzcuaro, hubo incluso gente ejecutada, dice el virrey Marqués de Croix. Y sépanse los súbditos de este gran rey que nos gobierna, que nacieron para callar y obedecer, y no para opinar en altos asuntos de gobierno. ¿Entendido? No era muy demócrata, que digamos. Claro, esto todo, súmele sentimientos de nacionalidad, que ya existen los criollos, y todo lo demás va creando un resentimiento, no contra España, porque España había traído la fe, el idioma, la civilización occidental, sino contra los malos gobernantes. Entonces todo esto, Iturbide nace en 1783, el 27 de septiembre, participa ya de ese ambiente de descontento. Entonces claro, él es decía José Ortega y Gasset, no soy yo soy yo y mis circunstancias. Iturbide son sus circunstancias también. Entonces, claro, llegan, no vamos a entrar en mayores detalles, digo, porque ahí sí los remito a mi obra y a muchos grandes historiadores. Es más, nos honra con su presencia don Fernando García Mata, recomiendo su libro sobre don Agustín de Iturbide, magnífico libro, me gustó mucho, Fernando, me lo mandaste por medio de ese gran amigo que era don Reinaldo Vieira, gracias Fernando, muy buen libro, y qué bueno que haya gente que luche por la verdad histórica, porque como dice el libro de la sabiduría, lucha por la verdad hasta la muerte y el Señor tu Dios combatirá por ti. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Entonces, dentro de eso, por una serie de circunstancias que se dan en la vieja España, la invasión napoleónica y luego actos vergonzosos como que Carlos IV le quita la corona a su hijo Fernando, Borbones a fin de cuentas. En ellos no son precisamente su virtud las lealtades, se traicionan entre ellos, ¿verdad?
Fernando le quita la corona a Carlos, luego se la da a Napoleón, Napoleón se la da a su hermano que le llamaban Pepe Botellas, ya se imaginarán por qué. Bueno, entonces todos estos acontecimientos llegan a Nueva España. Llegan tarde, las noticias tardan en llegar, pero llegan. Entonces dicen, llega un momento en que, sumado todo esto al sentimiento de nacionalidad, dice la gente, bueno, ¿con qué derecho un monarca extranjero expulsa a mexicanos de su territorio? ¿Con qué derecho nos están mandando a virreyes ladrones como un Branciforte, que fue el que mandó hacer el caballito? ¿Por qué? Porque era un adulador de Carlos IV, un barberito. Entonces, y este Branciforte, ¿qué méritos tenía? Pues nada, era hermano estaba casado con una hermana de Manuel Godoy. ¿Y quién era Manuel Godoy? Pues el amante de la reina. Miren, nada más qué sujetos llegaban aquí. O un virrey Marquina, ¿verdad? Inepto totalmente, que lo único que hizo fue una pila de agua, que estaba bien, quedó artística, según cuentan las crónicas, pero tenía un defecto, que nunca arrojó agua. Es más, el pueblo llegaba a decir, para perpetua memoria nos dejó el virrey Marquina, una pila en que se orina y aquí se acaba la historia. Pero bueno, eso. Entonces, ante estos todos sujetos hay un caldo de cultivo. La Nueva España es un hermoso edificio, quiero imaginármelo de estilo fachada barroca, pero con los sótanos llenos de dinamita. Basta que llegue alguien con un fósforo para que ello estalle en 1000 pedazos. Y sí, el fósforo no tardó en ser prendido. Los acontecimientos en la vieja España hacen que aquí en Nueva España suban y depongan virreyes y quitan y cambian como quien se quita y pone una corbata y luego otra. Entonces todo esto va creando un descontento tremendo y eso va a causar que el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, que como dijimos antes era pariente lejano de la mamá de Iturbide, descendían de don Juan Villaseñor, uno de los conquistadores de Michoacán, bien, de inicios del 17, pero bueno, es otra historia. Entonces Hidalgo cuando se lanza a luchar, no dice él, viva la independencia, no, dice él, viva el rey Fernando VII y muera el mal gobierno. Pero claro, este Hidalgo lo usaba como usar la Virgen de Guadalupe, pues como señuelo para atraer a las masas, no por otra causa. Bueno, el caso es que en pocos días le siguen una tremenda muchedumbre, más de 80,000 personas llegan a calcularse. Pero claro, Hidalgo no logró la independencia. Lo que logró fue causar muerte, desolación, ruinas, verdaderamente detestable su movimiento. Y claro, todo esto, igual viene después también Morelos, lo mismo, otro cura también. Hidalgo era un hombre ilustrado, pero como estratega militar era un fracaso. En cambio, Morelos era de pocas luces, pero un gran estratega, un gran militar. Napoleón llegó a decir, con 4 Morelos conquistó el mundo. Bueno, ante esos excesos de los insurgentes, es lógico que la corona quisiera reprimirlos. Y ahí entra en escena don Agustín de Iturbide, criollo, nacido en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, que pasa a formar parte del ejército virreinal. Entonces, mi querido Pepe, no fue incongruente don Agustín. Él formaba parte del ejército virreinal y él le daban órdenes de combatir al ejército insurgente, a las tropas insurgentes, fuese de Hidalgo en un principio, fuese de Morelos después. Entonces, claro, él en cierto modo fue cruel, claro que fue cruel, pero claro, los otros no arrojaban flores propiamente. Entonces, en una guerra, pues tienes que defenderte, porque como te tiren balas y tú arrojas flores, ya te imaginas qué va a ocurrir. Entonces, claro, pero Iturbide luchaba, los combatió, fue cruel, es uno de los cargos que se le acusan, pero claro, dentro de esto ocurre que ya él, como criollo, con sentimiento de nacionalidad, cuando en un sitio de Jungapeo es rechazado cuando iba a tomar una pequeña población, lo rechazan los hermanos Rayón, le comenta a su amigo el general Vicente Filisola, decía él que, hombre, qué fácil sería que hacer la independencia si las tropas mexicanas que estamos combatiendo se unieran con las realistas. Y Vicente Filisola dice, pues sí, tiene usted razón. Y Iturbide dice, bueno, tome usted en cuenta esta conversación, no se lo olvide, ¿eh? Y en un momento dado, ¿puedo contar con usted para lo que se le ofrezca? Cuente conmigo, don Agustín. Entonces, Iturbide no es que combatiera a Hidalgo y a Morelos porque fuera contra la independencia, no, él en el fondo quería la independencia, detestaba el mal gobierno, porque ya las personalidades, bueno, los sujetos que venían competían por ver quién era peor. Entonces él, para librar a su patria de eso, pues lucha por ello. Entonces, claro, llega un momento en que se va a presentar la oportunidad, 1820. Ya para entonces, ¿cómo era la situación en el Imperio Español? Pues ya España ya casi había controlado los movimientos subversivos en todo el continente, y en Nueva España la tenían ya controlada. Hidalgo y Morelos ejecutado.
anduvo ahí luchando ahí por el centro ahí de la República, bueno, de la Nueva España, y pues realmente pues no, él venía por otra causa, ¿verdad? Él venía para combatir a Fernando VII, no es que luchase por la independencia. Y Guerrero pues ya estaba prácticamente arrinconado en las montañas del sur. Entonces ya prácticamente aquí dominaba la situación la corona. Entonces ocurre que el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, una población de Sevilla, el coronel Rafael del Riego se subleva al mando de 10.000 hombres y proclama otra vez el liberalismo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Que inmediatamente esas 10.000 soldados que iban a reprimir los movimientos insurgentes de Sudamérica ya no pudieron reprimirlos. Entonces, renace la lucha en Sudamérica. Pero ocurre otra cosa más importante que es lo que nos va a importar aquí en Nueva España, que los liberales toman el poder y Fernando VII, que había sido conservador hasta hace muy poco, en cuanto toman el poder, dicen nada, marchemos de la mano. Y yo el primero por la senda constitucional. Otro bandazo, muy buen Borbón, digno Borbón, indudablemente hacía honor a su apellido. Entonces, ante esto eso hace que cree un temor en Nueva España, de que se implanten aquí las ideas liberales y sobre todo la Constitución anticatólica de 1812 que se había promulgado en Cádiz. Y ante ese temor, una serie de grupos católicos empiezan a preocuparse, hacen lo que se llaman las conjuras de la Profesa, el templo de la Profesa aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, donde existe, hoy es una gran pinacoteca, les recomiendo cuando vengan aquí a la Ciudad de México no dejen de visitarla, está en Isabel la Católica, esquina con Madero. Entonces ahí hay una serie de juntas, y dicen, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, porque como vengan e implanten la Constitución de 1812, van a venir persecuciones contra la Iglesia, van a seguir los problemas de antes. Entonces, ¿quién será el hombre que nos podrá ayudar? Y piensan en el militar de más prestigio en ese momento, Agustín de Iturbide. Pero un momento, es realista, sí, es realista, pero amaba profundamente a su patria y quería la independencia sin derramamiento de sangre. Entonces, en un momento dado, el virrey Apodaca, que ya ni era virrey porque ya realmente pues ya ni Fernando VII gobernaba prácticamente, era una camarilla de liberalones, por no decir masones, los que lo tenían bajo control, entonces vaya, él ya realmente ni opinaba siquiera, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, Iturbide le dan 2.400 y pico soldados para que vaya a combatir a Guerrero, a Vicente Guerrero. Entonces, dice él, en un momento dado, va él y ya al llegar a la población de Iguala, en el hoy estado de Guerrero, ahí proclama el plan de Iguala y proclama la independencia. No entro en mayores detalles, les aconsejo que, perdonen la publicidad, pero les aconsejo el trabajo que me ha llevado muchos años, ahí damos mayores detalles. Entonces, en un momento dado proclama el 24 de febrero de 1821, se cumplieron hace meses, en febrero 200 años, proclama la independencia y proclama interpretando el sentir de la población, religión católica, el pueblo era católica, la independencia con respecto de España y la unión de mexicanos y españoles, no enfrentamientos sangrientos como los que había habido en tiempos de Hidalgo y de Morelos. Entonces sí, así aparentemente, Pepe, queridos amigos, compañeros de la tertulia, no es que fuera incongruente don Agustín. Don Agustín era un criollo que dentro de la mentalidad popular en ese momento querían la independencia, pero no quería una independencia sangrienta, sino una independencia que diese unidad, unión de peninsulares y mexicanos, la independencia y la religión católica, que eran los tres anhelos del pueblo mexicano. Entonces, claro, dirán algunos y a lo mejor por eso es una de las causas que le tachen de traidor. Son otras más, pero yo también las desbarato en mi obra, ¿no? Digamos, el hecho de que dirán, bueno, si le están dando tropas para que combata a Guerrero, ¿cómo se le voltea al virrey? Claro que es un traidor. No. Aquí hay que distinguir jurídicamente, conforme a las luces del derecho natural, entre legalidad y legitimidad. La legalidad consiste en el cumplimiento de los requisitos necesarios para que una norma jurídica tenga el carácter de ley, o sea que afecta a lo externo. Una ley elaborada por un grupo de expertos, promulgada por un congreso, es legal, está hecha. Ahora, pero hay otro elemento que es la legitimidad, que consiste en la justicia intrínseca de la norma, o sea que se halla en plena concordancia con las exigencias del derecho natural. Aquí admite el fondo. O sea, una norma puede ser legal, aprobada por un congreso y todo, pero ser ilegítima. Por ejemplo, el aborto. Es legal, pero es ilegítimo. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el caso de Iturbide? Sí, lo legal era el mandato del virrey. Vas y me sometes a Vicente Guerrero. Pero Iturbide dice, ¿cómo? Juan Ruiz de Apodaca
está a punto de jurar la Constitución de 1812. No. Esta norma es muy legal, es una orden legal, pero es ilegítima. Y entonces Iturbide hace uso de la legítima ilegalidad y se subleva contra Juan Ruiz de Apodaca y proclama el Plan de Iguala. Y esto después ya, lo que vino después ya lo saben ustedes, ya se me agota el tiempo, no quiero extenderme demasiado, pero haciendo uso de la legítima ilegalidad, porque es legítimo, cuando un rey actúa contra el derecho natural, pues se cumple un poco lo que decía Lope de Vega en su obra La Estrella de Sevilla. Todo lo que manda el rey, si va contra lo que Dios manda, no tiene fuerza de ley, ni es rey quien lo demanda. O también cuando en Castilla, en la antigua Castilla, proclamaban reyes a los monarcas, le decía uno de los personajes allí, rex eris y recte facias y non facias non eris, que en buen romance quiere decir, serás rey si actúas rectamente. Si no actúas rectamente, no serás rey. O sea que, pues, esa es la gran misión. Y el padre Juan de Mariana, jesuita de la gloriosa Compañía de Jesús, en el siglo XVII, llega a hablar de esto claramente. Incluso, pues, se le va un poquito la mano y llega a medio insinuar que defiende el tiranicidio. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, Iturbide, haciendo uso de la legítima ilegalidad, desobedece a Juan Ruiz de Apodaca y proclama el Plan de Iguala. Así que, pues, mi querido Pepe no fue incongruente, al contrario, fue plenamente congruente. Lo que pasa es que no había habido la oportunidad, hasta que providencialmente, desde lo alto, viene algo, circunstancias que se le van presentando propicias para que él en un momento dado actúe como siempre lo deseó, buscar la independencia. Pero en fin, aquí nos podríamos estar todo el tiempo y pues por respeto a mis compañeros contertulios, pues no nos excedemos y aquí estamos a la orden. Muy buenas tardes, seguimos más tarde. Gracias, Nemesio, muy interesante tu exposición. Efectivamente, es una circunstancia histórica muy difícil la que se vive en aquellos momentos después de los cambios políticos, incluso jurídicos, con la Constitución de Cádiz, etc. Muy bien, pues ahora me voy a permitir darle la palabra a don Armando Escobar, no sin antes hacer una breve referencia a su currículum. Don Armando es egresado de las facultades de Derecho e Historia de la Universidad Michoacana. Tiene también estudios de maestría en Historia. Él coordinó el expediente histórico documental para la beatificación de don Vasco de Quiroga, que es verdaderamente un trabajo de 15,000 hojas que sirvieron precisamente para la positio que requiere Roma para este proceso. Ha publicado muchos artículos, libros, etcétera, pero me voy a referir rápidamente a las ediciones facsimilares, por ejemplo, de la Relación de Michoacán, la Constitución de Apatzingán, don Vasco de Quiroga, legislador, hombre de justicia y el derecho. También los escudos de don Vasco y su presencia en la Orden de Malta, el epistolario y documento de don Vasco de Quiroga el Oidor, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo histórico valiosísimo. Entre otras cosas, obtuvo las distinciones de don Juan Díaz Vázquez al mérito académico en la Universidad Michoacana, el premio 2001 por Ministerio de Cultura Español por la edición de la Relación Michoacán y recibió la mención honorífica en el premio Atanasio Sarabio de Historia en 1987. Además, es muy importante que coordinó la beatificación de don Vasco y fue docente en la Universidad Vasco de Quiroga. Así que pues le damos una cordial bienvenida a don Armando y escuchamos porque nos gustaría conocer cómo fue que dos originarios de Valladolid, Morelos e Iturbide, quisieron tomar
esta bella ciudad. Uno fue derrotado militarmente y el otro la logró tomar pacíficamente. ¿Qué nos dice al respecto, don Armando? Bien, gracias, don Jesús. En realidad, como bien lo comenta don Nemesio, hay aparentemente un abismo entre estos dos o tres personajes claves de la historia: don Miguel Hidalgo, don José María Morelos y Agustín de Iturbide. Es de todos conocido que don Miguel Hidalgo, incluso como bien lo mencionó don Nemesio, son familiares, los dos son Villaseñor, tanto Agustín Iturbide como don Miguel Hidalgo. Ignoramos qué tanto tengan conciencia de esa relación familiar. Lo importante de ello viene a ser lo siguiente. Parece mentira que en todos estos eventos que se dan de los bicentenarios y los interbicentenarios, se sueltan de pronto una gran cantidad tanto de publicaciones, de eventos, conferencias, simposios, etcétera, en los que veo que normalmente van dirigidos hacia un público muy específico y se quedan de lado, lamentablemente, nuestro gran pueblo, el que no conoce más que, pues, don Agustín hizo, don Agustín volvió. No, don Agustín ni hablen de él porque está satanizado, no, incluso pues la placa la calle donde él nació, que en tiempo se llamó la calle Agustín Iturbide, pues no tiene ni siquiera placa, la casa se fraccionó, etcétera, etcétera. Parece que ese fraccionamiento, ese desvanecimiento oficial se da por determinadas circunstancias, y se dio por determinadas circunstancias porque ustedes sabrán, recordar también don Nemesio, seguramente don Fernando con don José Jesús, pues por algo el ayuntamiento del mediados del 19, pues le puso a la calle donde nació, precisamente calle Iturbide. Como hubo muchísimas calles de Iturbide en gran parte de las poblaciones michoacanas, y como todavía, como rara avis, existe un nombre del nombre de él, la ciudad de San José de Iturbide, allá en Guanajuato. Es rarísimo que todavía persista. Me voy a permitir, si usted lo aprueba, don José Jesús, a dar una breve lectura de todo ello para concentrarnos a qué es a lo que se debió que don Agustín tratara de ingresar en la ciudad. La primera reflexión es la siguiente. Don Agustín proclama el Plan Trigarante el 24 de febrero en Iguala, más conocido como Plan de Iguala. Pero lo que le urge ahora no es solamente proclamarlo, sino realizarlo, materializarlo. Y para materializarlo necesita fácilmente y rápidamente extender todo lo que es a lo largo del territorio hispano, pues su pensamiento. ¿A través de qué? Pues será a través de una serie de lo que llaman papeles volante, o sea, venían a ser un tiempo que se llamaron estas publicaciones que se hacían, esos impresos que se hacían no solamente impresos, sino muchos se hacían a mano, y que para ellos es muy importantísimo el contar con impresores adecuados que permiten la fácil y ágil difusión del contenido. ¿Pero a quién va dirigido ese contenido? ¿A todo el pueblo? No. El contenido va dirigido esencialmente a las partes más esenciales del poder novohispano. El poder militar, obviamente, en primer lugar, el poder eclesiástico y el poder civil. A ellos son a los que les interesa aliarse, y a ellos va dirigido precisamente. En primer lugar, en primer lugar sería pues tanto al poder civil como al militar. Lo que más le interesa a Iturbide es que la gran parte de los importantes intendentes y de los comandantes militares de las provincias se adhieran a su plan, como también le interesa que la otra parte, los insurgentes, también se adhieran a su mismo plan. No habría tanto problema en lo mismo, porque si usted lo observa, don José Jesús, también esté de acuerdo usted, don Fernando, don Nemesio, pues ya hay un antecedente sustancial con ese extraordinario documento que son los sentimientos de la nación, donde se habla precisamente
de la necesidad de una unión, de la necesidad de la religión, de la necesidad de una independencia. Entonces ya hay ese germen que está vivo, que hay por ahí y que nos va a ir permitiendo a todos los que van tratando de, por una forma o por la otra, tratar de materializarlo. Los realistas pretenden que no se rebeliones, no haya una revuelta generalizada porque es contra el rey. Y los insurgentes lo que quieren es que ya haya una deposición de ese tipo. También los realistas van a estarlo, pero los realistas tienen que quedar sujetos como militares que son. ¿Qué es lo que nos lleva entonces a lo siguiente? Iturbide, en cuanto tiene la posibilidad de contar con importantes adhesiones, una de ellas muy valiosa, que es la de Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante inmediatamente parte, acepta el plan y marcha sobre la capital de la intendencia de Guanajuato, sobre Guanajuato mismo, la cual va a tomar y al tomarla va a caer la primera de estas ciudades capital de intendencia, y esto le dará un respiro importantísimo a alguien que tuvo mucha ascendencia precisamente en la misma Nueva España. Agustín Iturbide, usted recordará también, don Nemesio, que se mueve fácilmente y todo lo que viene a ser su acción fundamental viene a ser precisamente en el Bajío. Todo el Bajío, precisamente el Bajío guanajuatense, en el cual va a tener mucho que hacer, mucho que decir y mucho que criticar, porque de que hubo crueldades innecesarias y las hubo, nos consta, porque también hemos leído los documentos de todo lo que se hacía. No se trata aquí ni de satanizarlo ni de heroicizarlo, sino exponer los documentos como son. Ya posteriormente vendrán las reflexiones. Ante esta situación, ¿qué es lo que le urge entonces, don José, a Iturbide? Pues le urge también él personalmente tomar una capital importante de provincia. No solamente que los que se adhieren al plan se le estén tomando, como Santana va a ser ahí Veracruz, o como otros se van a ir a tomar Tlaxcala, otros van a asediar con Bravo Puebla, etcétera, ¿no? Él le interesa tomar una capital de intendencia para prestigio, pero ¿cuál va a ser la mejor? Pues la que tiene más interés personal, la capitalidad de la intendencia que lo vio nacer, Valladolid. Estando cerca, no le queda más que dirigirse hacia la ciudad para tratar de tomarla. Para tratar de tomarla por doble significación. Aparte del motivo familiar o del motivo muy íntimo de que la capital, se imagina don José Jesús o don Fernández de Nemesio, que Agustín hubiera intentado tomar la ciudad y hubiera sido derrotado y no hubiera podido tomarla, pues sencillamente se le derrumba todo el plan. Entonces le interesa mucho, pero para antes de venir, él ya tiene preparado lo que va a pasar. Sí, se nos vienen por ahí, Lisiaga nos avisa, nos dicen nosotros que va a intentar tomarla, que va a sitiarla, pero de antemano ya prácticamente está, él sabe que la va a poder tomar. ¿Por qué? Pues porque cuenta en la capitalidad con importantes personajes a su favor, nada más y nada menos pues que su misma familia, su suegro, don Isidro Huarte, riquísimo hombre, y además su cuñado Ramón, que es de los más importantes en el Cabildo de Valladolid. Ahí también estará un personaje muy importante para él, que es Quintanar, Luis Quintanar. Pero Luis Quintanar, a pesar de que va a recibir ya en Guaniqueo rápidamente lo que viene a ser este documento que lanza allá de Guaniqueo, donde intima la rendición de la ciudad y se lo hace saber a Quintanar, Quintanar va a contestarle, obviamente, ¿qué le contestaría? ¿Qué sería lo lógico, don Nemesio? Pues no, yo no puedo tomarla porque mi misión es defender la plaza, porque así me lo pidió el rey. No voy a quedar como traidor, por supuesto, tengo que defenderla. ¿Qué va a decir el intendente Merino? No, pues tenemos que defenderla. ¿Qué va a decir el ayuntamiento? No, pues nosotros no nos compete lo de la guerra, pero pues tenemos que defenderla. No, ya sabemos, y precisamente usted lo conoce por los diarios, el diario militar de Agustín Iturbide, como con don Torres, hay una abundante noticia y abundante información sobre cómo
se ve que ya el mismo Quintanar dice que no, pero dice que sí. Oficialmente dice no, pero extraoficialmente dice que sí. Se va a entrevistar, ya como veremos, con Agustín Iturbide, y una carta valiosa de él dice: mucho gusto nos da que haya usted podido a nuestro gran amigo Quintanar incorporar a nuestro plan. Qué bien que esto lo ha hecho ahí. Y acá, por lo de fuera, pues oficialmente está Remolón, que yo no quiero, que no puedo hacer y que me voy a delegar porque voy a tener que salir antes de tener el blandón de entregar la ciudad. ¿Cómo es posible? Mejor me voy y bla, bla, bla. Bueno, esas son las dos cosas, las oficiales y las extraoficiales, que nos dan en realidad lo que pasa. Aparte de esto, nos están indicando que cuando va a llegar Iturbide, ya sabemos que Iturbide, en cuanto sale de la entrevista esta que tiene, le pidió a Bustamante entrevistarse con alguien de suma importancia, el intendente de la Cruz, que es de la Nueva Galicia, y con don Celestino Negrete. Le quiere que ellos se unan al plan de la Cruz, como que queriéndolo, que no quiero, pero que sí quiero, por si las dudas quiero, pero oficialmente no quiero, tal. Él prefiere mejor, en una reunión que van a tener en la hacienda de San Antonio, allá por la Barca, decide un armisticio. Ok, mira, yo no te puedo aceptar el plan, vamos a consultarlo con el virrey. Bueno, virrey es un decir, porque ya sabemos que ahora se llama jefe político superior de la Nueva España, a raíz de la jura que han hecho nuevamente en ese famoso trienio liberal, por la Constitución de Cádiz. Entonces, él obviamente va a decir que no. Dice, vamos a consultarlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que don José de la Cruz y don Celestino Negrete obtiene que un armisticio de 2 meses. No me adhiero a tu plan, pero vamos a dejar 2 meses para ver qué es lo que pasa, y les pide a Agustín que envíen los correos correspondientes al virrey Ruiz de Apodaca para ver qué contesta. Incluso se comisiona incluso al mismo Ruiz de Cabañas para que vaya como obispo, que interceda por ellos, y al marqués, no recuerdo ahorita cuál es el marqués, el que era precisamente de Berrio, de Jaral del Berrio, el marqués de Jaral, los comisionan para que vayan precisamente a tratar esto ante el virrey, entre comillas. Jaral del Berrio dijo que no quiere saber nada, pero vamos a ver qué pasa. Pues mientras están los dimes y diretes, que si van y que si no vienen, y que si vienen y que si no van, que obviamente cuando lo recibe ya el virrey dice no queremos saber nada, y los corre con cajas destempladas, esto le da oportunidad a Agustín de venirse con todos los ejércitos que ha habido conjuntando, y que se va a sacar con Bustamante. Pasa desde la área de Yurécuaro, se va a venir por la parte de acá de Chucándiro, Puruándiro, y se viene gran parte del ejército a conjuntarse en la ciudad de Valladolid. Y cuando llega, el mismo han sido las avanzadas, nos mencionan en esta correspondencia, dice, ya hemos estado enviando y estamos enviando espías suficientes para que nos digan qué ocurre en Valladolid y nos tengan bien informados de todo lo que pasa. Bueno, eso es lo que le dicen por ahí. Pero ahora yo reflexionaría, don Nemesio, ¿usted cree que su cuñado no le estará informando a Agustín precisamente qué es lo que está pasando sin necesidad de enviar estos espías por acá, corriendo y por allá? Es lógico que es de pensarse. No tenemos el documento, no se sabría, pero es lógico que el mismo que está en el cabildo y que es de los importantes del cabildo, pues no tendrá interés en que entre su cuñado entre. Pues claro que sí. Entonces le va a tener súper informado de todo lo que pasa extraoficialmente. Oficialmente nosotros tenemos que defender que no está en nuestras competencias aceptar cuestiones militares, porque somos precisamente, lo único que nos compete a nosotros es tratar de el bien público, de defender el bien público y de que no haya derramamiento de sangre y nada más. La cuestión militar, nosotros no tenemos competencia para ello, y eso le corresponde al intendente y le corresponde al jefe militar. Merino dice, pues yo no sé, yo mejor me voy. Quintanar dice que es el que va a recibir precisamente la proclama en Guaniqueo. Y en Guaniqueo, don Agustín Iturbide lanza esta primera proclama, que está hecha precisamente en estas imprentitas de cajón, que son muy necesarias. No me imagínense, sin este tipo de instrumentos que va a hacer Agustín,
y más que va a estar sacando 100 planes de trigarantes a mano y repartiéndolos a diestra y siniestra, fácil imprimir unos y mandarlos para todas partes. Bueno, con esta situación llegan pues ya las fuerzas aquí a la entrada de la ciudad. Y decide Iturbide acercarse hasta lo que viene a ser la loma de Santiaguito. Acá veríamos nosotros una rápida imagen de lo que venía a ser Valladolid en aquel momento. Aquí veríamos otra más, donde se alcanzan a ver precisamente cómo serían unas de las entradas de la ciudad de Valladolid, y otra que es mucho más visible, más clara, que viene a ser allá al fondo, que se nos vería el Quinceo, se verían las torres de nuestra bellísima catedral, y por acá, por esta área de acá, tendrían a quedar, obviamente, en esta parte donde básicamente tendría que quedar lo que va a ser el cuartel general de Iturbide, en lo que es el templo o convento de Santiago. Iturbide llega y se queda primero en la hacienda en Tarímbaro, pasa a la hacienda de la Soledad, distribuye todo lo de sus ejércitos, manda cerrar la presa del famoso Río Grande. El Río Grande era en realidad un río grande, no es lo que ahorita nos queda un canal ahí mal hecho de quién sabe cuántas rehechuras, pero en realidad ustedes sabrán que el auténtico Río Grande pues era uno tal cual. Aquí lo veríamos. Este que ustedes ven aquí es el auténtico Río Grande. Y se fijan ustedes cómo va serpenteando. Como de hecho una parte está todavía serpentea a Don Jesús, que cuando usted pasa por la área de Nocupétaro, se fija cómo va curveando continuamente la calle. Pues ¿qué va curveando? Pues va siguiendo precisamente el lecho de uno de los nuevos lechos que han dejado de lo del río. Entonces, Iturbide lo que hace es concentrar su gente e intima la rendición de la ciudad. El ayuntamiento, el cabildo, recibe esa intimación de la ciudad y obviamente no están de acuerdo. Leería, si todavía me queda un poquito de tiempo, porque era importante conocer los nombres, solamente los nombres de quienes integraban el cabildo. Dice, el cabildo sesionó el 14 de mayo, habiendo recibido la proclama de Guaniqueo, y era presidido por el intendente Manuel Merino y Moreno. Era alcalde de primera elección Ramón Huarte y Muñiz, ya sabemos quién, su hijo del muy conocido Isidro Huarte y Arribillaga, y de doña, su esposa en segundas nupcias, Manuela Muñiz Sánchez de Tagle, sobrina de Luipo Sánchez de Tagle. Hermano de Ana María Huarte y cuñado del primer jefe del ejército trigarante. Estaban también en el cabildo nombres que le sonarán, don Nemesio: Juan José Martínez de Lejarza y Alday, nada más el autor de la estadística. Isidro García de Carrasquedo, hermano del célebre Martín García de Carrasquedo, que fue acusado de infidente, y que será posteriormente director del Astro Moreliano y destacado impresor que usaba el seudónimo de Mitilo. Estaba don Fernando Román, Antonio de Laya, Clemente Valdés, Eugenio Garay, Mariano de Quevedo, Juan de Fonserrada y Sorravilla y José María Cabrera. Ante estas situaciones se pasa lista a ver que hay quórum, y se decide lo que ya habíamos comentado. El plan les ha llegado a la intimación del de Guaniqueo, se les está diciendo que quieren que se rinda la ciudad para evitar la polución de sangre, y lo que van a decidir, lo que adelanté. Después de que vuelven y todo, decidimos que no está en nuestra postura ni en nuestra facultad defender la ciudad, porque eso le corresponde a los militares. Sí, resguardar el orden público, y lo otro se los dejamos a aquellos. ¿Qué es lo que respondió a la proclama Quintanar? Quintanar va a decir, lo que ya comenté también, don Nemesio, que él no será traidor y que él va a defender, porque es su obligación, defender la plaza, prácticamente decimos, hasta morir. Ya sabemos que por aparte está diciéndole que sí, no te preocupes, que no va a haber nada, no va a haber nada de nuestra parte, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, que se va preparando poco a poco el asedio, va a quedar prácticamente asediada la ciudad. Agustín Iturbide, que hace incluso un atemorizador muy efectivo, reúne acá en Lomas de Santito, digo acá en Lomas, en todo lo que es la loma acá en Santiago,
don José, manda pasar revista a todo el ejército, ante la vista azorada de todo el pueblo, donde están todo el ejército haciéndole y disparando cañonazos y todo lo demás para atemorizar la ciudad. Han distribuido a lo largo y el ancho de la ciudad, por todas las garitas, están distribuyendo precisamente en esta parte, es donde va a quedar Don Agustín. No, perdón, Don Agustín quedará acá. Estoy al revés. Esta parte de aquí es donde viene a quedar, aquí viene el acueducto, aquí viene a ser San Diego, viene a quedar esto es lo que es la calzada, viene a ser la calle Real, el acueducto. Entonces, él decide establecerse en San Diego como su cuartel general, y desde ahí va a recibir y le reclama al ayuntamiento que le mande comisionados para poder acordar la rendición o no de la ciudad, porque si no se rinde la ciudad será inmediatamente atacada y él no quiere el derramamiento de sangre, pero no puede comprometerse a que no lo haya. Se comisionan a Cabrera y Antonio de la Haya para que vayan, no tienen comisión de decidir nada. Por su parte también Quintero manda 2 comisionados, también no tienen facultades, y eso le molesta a Iturbide. Dice, ¿cómo me estás mandando comisionados que no tienen posibilidades de decidir nada? Pues es nada más perder el tiempo. Entonces, definitivamente, si no es esto, tal día, a tales horas, el 19, si no me contestas, declaro la entrada a la ciudad y no me hago responsable de lo que pasa. Se vuelven las contestaciones entre ellos siguientes, se vuelven al ayuntamiento, el ayuntamiento decide que sí, decide que no, hasta que por fin, definitivamente, el intendente Merino, al ver que ya pues, prácticamente sabe que va a entrar, decide irse, deja a Quintanar entra en pláticas con Agustín Iturbide, ya dijimos que dice, no puedo dejarte la plaza, diciendo, ¿cómo no te la voy a dejar? Nada más déjame primero salir, ya después ya me uno contigo. Y así ocurrió, dejó la plaza, se fue, y ya prácticamente al quedar desprotegida la plaza, lo único que ya le quedará a don Agustín Iturbide, pues es, no leí la proclama porque ya sería muy largo, era muy interesante haber leído los puntos de los cuales capitula la ciudad, o sea, son relativamente valiosos, pero no los leemos ahora por acá, porque viene a ser el documento en el que el Ejército Imperial Mexicano de las 3 garantías acuerda precisamente la capitulación de la ciudad. Vienen todos los documentos, el texto, por qué va a ser, cómo va a ser, como Agustín va a decir, bueno, los que quieran quedarse, que se queden, los que quieran irse, les damos todas las posibilidades que se vayan y que no haya ningún problema. Y Agustín, por fin, ya al ver que la ciudad ha sido prácticamente rendida, decide entrar el día 22. El día 22 de mayo, antes hizo una solemne misa en la iglesia de su cuartel general, precisamente ahí en San Diego. Y entra precisamente decide recorrer, aquí tenemos, entonces alcanzan a ver ahí, verá don Jesús, en esta sí. parte, acá, bueno, y se alcanza a ver San Diego, la calzada, acá va a estar lo que viene a ser la Plaza de las Ánimas, para la entrada por la parte principal, que viene a ser la calle principal. Y esto es lo que ocurrió. Muy bien. Si me permite, si me queda un segundo solamente para terminar. Sí, ya. Ya no, ya me fui. Bueno, entró por la ciudad, prácticamente entra por la avenida, atraviesa toda lo que es la calle Río, pasa por Catedral, da la vuelta por lo que viene a ser el colegio de San Nicolás, da la vuelta por la factoría de tabacos, que es ayuntamiento, y sube a las casas consistoriales, que es Palacio de Justicia ahora, y ahí hace la proclama y todo el mundo se rinde, y en la noche hay un brindis con el cual termino mi participación. Dice, en la noche hubo un brindis en la casa de Isidro Huarte, en el cual el general Miguel Zincunegui terminó así: qué delicia, qué placer me ofrece el suave licor cuando lo bebo en honor de un bien que no he de perder, con que ya libre he de ser, somos libres en verdad, con que la infelicidad ya en su último aliento exhala, pues que viva el héroe de Iguala que nos da la libertad. Termino con ello, con Jesús. Muchas gracias, don Armando. Gracias. Interesantísimo este hecho histórico de la toma de Valladolid. Pues con estas negociaciones
estas proclamas, este carteo, etcétera, etcétera, que bueno, van a ser una acción generalizada de la maniobra de Agustín de Iturbide, que pues a diferencia de que lo que fueron las batallas de Hidalgo y Morelos con enfrentamientos armados, le permitieron una batalla epistolar de cartas, de documentos, ¿sí? Y al respecto, pues le pediría a Fernando que nos hiciera una exposición precisamente de esta batalla epistolar. Pero antes voy a hacer una pequeña semblanza del ingeniero Fernando García Mata. Él es originario de la Ciudad de México, 69 años, ya casado, y tiene 7 hijos. Es ingeniero químico de la UNAM, donde actualmente labora. Él perteneció a la ACJM en su juventud, donde en la Ciudad de México, donde empezó a escuchar acerca de Iturbide, y entonces le tomó gran afición y admiración. Luego, en la Escuela Superior de Religión del padre Juan Francisco Vázquez Trujillo, también tuvo conocimiento de Iturbide y realizó su labor de investigación sobre el autor de la independencia de México. Ha impartido distintas conferencias. El 27 de septiembre de 2019, en la Acción Nacional Cívica Femenina, presentó una conferencia sobre el Libertador, y fue entonces cuando le surgió la idea de escribir el libro que ya nos presentó Nemesio, de Agustín de Iturbide, Libertador de México. Muy bien, pues con estos breves antecedentes biográficos le doy la palabra a Fernando. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues sí, la campaña de la independencia, después de el plan de Iguala que se proclama el 24 de febrero, va a tener varias etapas. Lo que Iturbide nos dice en sus memorias acerca de pues todo lo que fue la campaña de la independencia, de todo lo que él pensó. Entonces, antes que nada, el plan de Iguala, autor únicamente Agustín de Iturbide. Ese día hay un hecho muy interesante. Iturbide proclama la independencia, pero la proclama ante el ejército trigarante que ya se ha formado. Y en su proclama lanza uno de los grandes discursos que conocemos de Agustín de Iturbide. Él era un gran orador y en este momento lanza uno de sus discursos pues más importantes, más emotivos. Él es muy emotivo. En este momento pues va a dar a conocer todo lo que tenía en su pensamiento y en su corazón. Quiero leer una partecita de esta proclama que es muy interesante. Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, tened la bondad de oírme. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de vuestros sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. He aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. He aquí lo que ha jurado el ejército de las 3 garantías. Nada pide a aquello que vosotros mismos debéis pedir y apetecer: unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia de cualquier movimiento turbulento. Asombradas las naciones de la culta Europa, vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. El transporte de vuestro júbilo decid: viva la religión santa que profesamos, viva la América septentrional independiente de todas las naciones del globo,
Viva la unión que hizo nuestra felicidad. Es muy emotivo. Vemos aquí a un Iturbide emocionado, consciente de su misión, muy seguro de lo que está buscando. Como ya se ha dicho, pues él va con un ejército, pues realmente mínimo, 2.400 hombres ante 84.000 del ejército virreinal, pues se ve una empresa sumamente complicada. La campaña de la independencia, pues, implica un proceso difícil en el que hay que recorrer, pues en aquel tiempo a caballo, pues todo lo que era gran parte de la nación. Pero con esta proclama, con este plan, se va abriendo paso Iturbide para llegar a consolidar su plan de independencia, mío porque yo lo hice, dice Iturbide en sus memorias. Bueno, pues esta es una etapa, y uno de los momentos importantes de esta etapa, como se comentaba hace un rato, pues es la toma de algunas ciudades importantes, entre ellas Valladolid, hoy Morelia, entre ellas Querétaro, entre ellas Puebla. Son partes de la campaña. No es fácil. Repito, originalmente pues la empresa se ve muy complicada. El virrey, a pesar de que Iturbide le escribe una carta al virrey en el que le dice que pues es un gran hombre aquel que logra resolver las desgracias de otros hombres, dice, pero usted tiene en sus manos resolver los problemas y las desgracias de todo un país, de toda una nación, y le da a conocer todo su pensamiento. El virrey no lo lee, decide oponerse totalmente a Iturbide. O sea, no es una cuestión de que se le fueron poniendo todos los pasos, los puentes para que se diera la independencia. Hubo que hacer una campaña. Ya se habló de la de Valladolid, pero tan importante fue la de Puebla, donde Bravo estaba sitiando la ciudad. Llega Iturbide y pues con su decisión de no derramar sangre, logra convencer a los virreinales y se consolida la toma de Puebla. Y lo mismo en Querétaro. En Querétaro hay una situación muy particular. Iturbide, de nuevo con esa mentalidad de ganarse a la gente, pues va a tomarla a la fuerza, sino que en una noche él se mete a la ciudad de Querétaro. Va a donde está Ciriaco del Llano, el que está defendiendo la plaza de Querétaro. Y cuando los militares de guardia preguntan quién vive, él dice Agustín Iturbide. Va él solo con una pequeña guardia. Los militares, dicen los historiadores, los militares virreinales que en ese momento podían haber acabado con Iturbide, al contrario, se sienten agradecidos, se sienten felices de que esté Iturbide y se toma la plaza. Ciriaco del Llano, un hombre finalmente pues honesto, decide capitular. Esa es parte de la campaña de independencia. Y así va a llegar en Guadalajara, la otra plaza importante, pues va a ser Negrete, quien proclama la independencia, acepta el plan de Iguala, y así se van mostrando militares que se adhieren al plan, y pues como dice Iturbide, por la providencia divina, se consolida la independencia. Dice Iturbide, en 6 meses se logró, en 6 meses sin derramamiento de sangre. Sí hubo algunas batallas, y cuentan algunos historiadores que no pasaron de 150 los que fallecieron. Pero la otra parte de la campaña es la campaña epistolar. Iturbide, preparado, un hombre preparado,
había estado en el seminario de joven, antes de entrar a la milicia, había estado en el seminario, aprendió letras, pues se cultivó y tiene una gran capacidad para escribir y para convencer. Esa es otra de sus grandes cualidades, el poder de convencimiento. Entonces empieza su otra parte de la campaña. Ya se proclamó la independencia en Iguala con esa proclama tan admirable que veíamos hace rato, y la completa pues todavía tiene mayores cosas. Pero decide ahora empezar a escribir. Lo hace desde antes del 24 de febrero. Lo hace con generales como el general Negrete. Lo hace con Luis Quintanar, etc. Pero también va a escribirles a algunos obispos, entre ellos al de Guadalajara, entre ellos el de la Ciudad de México, Monseñor Fonte. Va a empezar a escribirles sus cartas, pues son admirables. Por solo mencionar alguna de estas cartas que escribe, por ejemplo, a don Luis Quintanar, le dice: la divina providencia nos ha colocado en un punto en que podemos servir mucho y seríamos criminales si no nos esforzásemos a ello, despreciando de tropiezos. Al obispo de Guadalajara, Monseñor Juan Ruiz de Cabañas, le escribe el 27 de febrero de 1821, inmediatamente después de la proclamación del Plan de Iguala. Dice Iturbide: no cumpliría con el deber de tan sagrado título, ni el importantísimo plan en que estoy empeñado, si no lo manifestase a vuestra excelencia. Quiero cumplir con uno y otro hasta donde alcance mi débil potencia. No creo que hay más que una religión verdadera, que es la que profeso, y entiendo que es más delicada que un espejo puro a quien el hálito solo empaña y oscurece. Creo igualmente que esta religión sacrosanta se halla atacada de 1000 maneras y sería destruida si no hubiera espíritus de alguna fortaleza que a cara descubierta y sin rodeos saliera a su protección, y como creo también es obligación anexa al buen católico este vigor de espíritu y decisión, ya me tiene vuestra excelencia en campaña. En 2 palabras, o sea, de mantener la religión en Nueva España pura y sin mezcla, o no existir Iturbide. Esos son el tipo de cartas que escribe Iturbide. Por una parte, pues se gana a antiguos compañeros que habían luchado con él desde 1810. Hay que acordarse que Iturbide combate a la insurgencia, aquel movimiento de Hidalgo y de Morelos. Es más, precisamente en Valladolid, cuando Morelos intenta tomar la ciudad con 20,000 hombres de los que estaban acostumbrados a vencer, 20,000 hombres ya forjados en batallas, acostumbrados a vencer, con cañones y con un armamento, el mejor ejército que había tenido la insurgencia, pues es precisamente en Valladolid, donde Iturbide derrota a Morelos. Se enfrentaban los dos grandes. Por lado de los insurgentes, el más grande militar que ha habido de los insurgentes, como era Morelos. Y por otro lado, el más grande baluarte del ejército virreinal, Agustín de Iturbide. Solo uno iba a vencer, y le tocó ese mérito a Agustín de Iturbide. La batalla es muy interesante. Él no iba al frente, pero haciendo notar que iba a hacer una revisión. Con 350 hombres se mete a la campaña, a la casa de campaña de todo donde estaba el ejército de Morelos. Se mete hasta adentro
ocultándose como si fuera una reserva del ejército insurgente, y empieza a atacar, pero ya va anocheciendo. A tal grado es el ataque de que hay una gran confusión en el ejército insurgente, al grado de que Iturbide se sale y empiezan a atacarse entre los mismos insurgentes, entre ellos mismos. Es una situación muy compleja para Morelos. De hecho, él pierde la batalla, sale corriendo, vestido con ropas de sus soldados, no como militar, y de ahí no se recupera. Bueno, pues en esa campaña, ¿verdad?, en Valladolid, o sea, fue una situación compleja. Entonces, Iturbide sí lo va a hacer. Él lo hizo, y con algunos de sus generales con los que combatió, con algunos compañeros que combatió, él los llama nuevamente y les manda cartas. Ya cité la de Luis Quintanar, pero también le manda a don Pedro Celestino Negrete el 25 de enero de 1821. O sea, desde antes de la proclama del Plan de Iguala, Iturbide ya estaba escribiendo a sus antiguos compañeros. Se acerca, mi caro amigo, el día grande. El día grande era el 24 de febrero. Ya gozamos sus crepúsculos y debe celebrarse sin disfraz. Los peligros del camino han hecho que no sepa usted hasta ahora las medidas tomadas para el plan, para cuyo séquito me ha hecho un honor que nunca sabré corresponder dignamente. Así escribe Iturbide. Le escribe también al arzobispo de México, don Pedro Fonte, al cual le menciona, a todos ellos les manda el Plan de Iguala, con esa forma de imprimir que se tenía en aquel tiempo. Le escribe a todos estos personajes. Un gran acierto, comenta por ejemplo el padre Mariano Cuevas, un gran acierto el haber escrito a los obispos. Se los ganó totalmente con esa campaña epistolar, a sus generales, a todos aquellos hombres que lo acompañaron. Después ya de la proclamación del Plan de Iguala, constantemente escribe con Anastasio Bustamante. Ese fue un gran hombre. Ese fue realmente su mano derecha. E inclusive, pues él es el que pide que a su muerte su corazón lo pongan en la tumba de Iturbide, en donde están sus restos. Ese fue un gran hombre. Pues le escribe, si ustedes ven toda la campaña epistolar de Iturbide, a él es al de los que más le escribe, y va a ser muy bien correspondido. Un gran hombre es Anastasio Bustamante, que finalmente es el que va a llevar a cabo la reparación oficial. Cuando es presidente Anastasio Bustamante, es cuando se hace la reparación, es cuando son trasladados los restos de Iturbide de Padilla, Tamaulipas, a la Catedral de México, con un gran honor, con una gran alegría, con un gran respeto de la gente al ver los restos de Iturbide. Esto poco después, en 1838. Oficialmente, el Congreso es el que decide, y en el decreto que lleva a cabo, que escribe, menciona porque Iturbide es el consumador de la independencia. Así lo reconoció el mismo Congreso, así lo reconoció el Poder Ejecutivo que encabezaba Anastasio Bustamante. Pues ese es el resultado de esta campaña epistolar. Es impresionante su forma de persuadir. A otro al que también le escribe y así se lo gana, pues es al mismo Vicente Guerrero. Ciertamente lo habían mandado a Iturbide a acabar con esas guerrillas, porque eran guerrillas, no era un ejército. Entonces Iturbide lo que hace es escribirle, y mediante cartas, la primera que recibe Guerrero no le toma importancia, al contrario, él dice: yo sigo en mi lucha, pero después por convencimiento Iturbide lo convence, y sí se van a ver, sí se van a entrevistar. Lo del abrazo de Acatempan es una incógnita, no hay pruebas fehacientes sobre este hecho.
Sobre que Guerrero influyó en el plan de Iguala, tampoco era totalmente una labor de Iturbide, como podemos ver en sus cartas y en sus memorias. Pues al mismo Guerrero le escribe. Y Guerrero después, cuando Iturbide ya consolida la independencia, va a acompañar en el mismo ejército trigarante del 27 de septiembre. Él va en ese ejército trigarante al mando de una división. Es tomar en cuenta, es una campaña que empezó con cartas y que después se volvió amistad. Guerrero lo va a reconocer después. Y si finalmente se vuelve contra Iturbide, va a ser por intervención de la masonería. Va a ser por otras mezclas, la intervención norteamericana y otras fuerzas extrañas a México y enemigas de México. Pues yo puedo concluir diciendo que esta campaña epistolar es un ejemplo de lo que es una verdadera política, un verdadero político que quiere convencer, que quiere lograr su meta sin derramamiento de sangre. Es un verdadero, es un verdadero honor disfrutar de esas epístolas, de esas cartas tan poco conocidas, no se conocen fácilmente. Hay que buscar. El padre Mariano Cuevas es el que tiene estas cartas en su libro El Libertador, un libro que pues ya no se ha editado, pero ahí es donde vienen estas cartas. Pues ese es el comentario que puedo yo hacer con respecto a la campaña epistolar. Sí, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Pues ciertamente estamos ante un hecho peculiar que contrasta con el movimiento militar de los iniciadores de la independencia y que efectivamente, pues el 27 de septiembre que hoy estamos festejando es el momento en que el ejército trigarante entra en la Ciudad de México y también hay que anotar, porque poca gente se fija en ese detalle, que Iturbide no viene vestido de militar, sino como civil. Entonces, a pesar de ser el que encabezaba las fuerzas, también tengo entendido que negó aceptar el título de generalísimo, como sí lo había tenido, por ejemplo, José María Morelos y el propio Hidalgo. En fin, pues es todo un personaje que, sin embargo, pues más tarde será declarado emperador y luego destituido como emperador y se exiliará. Más tarde, como ya se dijo, llega del exilio queriendo defender a México de supuestos intentos de reconquista por parte de España y ya lo habían declarado como traidor si pisaba el territorio de México. Y efectivamente, como traidor lo fusilan en Padilla y pues por eso se dice que México fue parricida. Pero bueno, tenemos unos breves momentos para recapitular y sacar algunas conclusiones rápidas para poder cerrar este conversatorio. Daría la palabra en primer lugar a Nemesio. ¿Qué mensaje nos dejarías? ¿Qué comentario? Bien, en primer lugar quiero comentarles algo. Debido a la 4T hubo una falla eléctrica, se cayó el sistema, se nota muy bien que la Comisión Federal de Electricidad está bajo las órdenes de Bartlett, se cayó, entonces estuve ausente de ustedes, me dejaron sin luz aquí y vaya, no sé si lo habrán notado, pero bueno, benditos a Dios, ya estamos aquí de nuevo y les pido una disculpa, pero vaya, en fin, bien, vamos a ser breves para concluir. Miren, hoy hace 200 años, hoy 27 de septiembre de 2021, se cumplen 2 siglos de que vestido de civil, al frente de 16,000 hombres, entra don Agustín de Iturbide, el libertador de México, a la Ciudad de México. Y en el Palacio de los Virreyes exclama allí: ya estáis en condiciones de saludar a la patria libre que os prometí en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Futuro provisorio, indudablemente.
Todo un día maravilloso. Alfonso Junco lo narra en su obra Un siglo de México, la entrada del trigarante ejército aquí en esta ciudad. Ahora, claro, esto todo, a varios kilómetros de aquí, a muchos kilómetros de aquí, a orillas del río Potomac, en la Casa Blanca, había una camarilla que miraba con inquietud lo que estaba pasando en el antiguo virreinato de la Nueva España. Una camarilla calvinista, bueno, no vamos a entrar en mayores detalles, que tenían su mirada puesta en California, porque según informes recibidos pudiera ser que en California existiera oro. Y habían iniciado la expansión, ¿verdad? La expansión territorial. Una vez, bueno, muy típico de los gringos, ser expansionistas, pero alguien dijo una vez, no, los Estados Unidos no somos expansionistas. Lo único que nos interesa es irnos quedando con los terrenos que nos van quedando colindantes, pero no somos expansionistas. Bueno, entonces tenían la mirada puesta en California, porque suponían que ahí podía haber oro, y se enfilan hacia California, solo que encuentran un obstáculo en el camino, un obstáculo llamado Iturbide, que acaba de crear un imperio católico e hispánico, y que en un momento dado, si hace alianza con Simón Bolívar en la Gran Colombia en el sur, entonces tendríamos el renacer del antiguo imperio español, pero desde un punto de vista católico a la usanza de Isabel, de Carlos y de Felipe. Entonces eso es lo que dicen los gringos, no nos conviene, no, a ver qué hacemos, pero no puede seguir adelante ese aventurero. Entonces, esto es propio de una novela de intriga. Se mueven todos los actores del drama, de la traición, y las logias masónicas, y mandan aquí un siniestro personaje que bien podría protagonizar en una película el papel del conde Drácula, ¿verdad? Un tipo siniestro, de muy finas maneras, habilísimo, muy buen diplomático, con un encanto especial. Y va fundando una serie de logias, va creando una serie de intrigas, y a los pocos años, ¿verdad? Al poco tiempo, ya Iturbide ha sido proclamado emperador, es derrocado por las logias masónicas que impulsa Joel R. Poinsett, que es el nombre del personaje. Entonces, cae Iturbide, aquí entra el caos, se proclama una república, el caos, Iturbide se exilia, va a dar a Liorna, de Liorna pasa a Londres, y allí en Londres se entera de que la Santa Alianza, impulsada por el traidor de Fernando VII, pretende reconquistar México. Iturbide se alarma y dice, no, yo le di la independencia a mi patria, no voy a permitir que vuelva a ser un país no libre, no, digamos esclavo. Entonces intenta regresar, y en Padilla, Tamaulipas, regresa, se encuentra con el general Felipe de la Garza, pero llega Iturbide ignorante de que ha habido un decreto que lo condena a muerte si pisa territorio nacional. Y Felipe de la Garza dice, Iturbide, no, hombre, estoy entre amigos. Felipe de la Garza, cuando yo era emperador, se me quiso rebelar, era digno de que lo condenase a muerte, le perdoné la vida, hombre, pues estoy entre amigos. Le dice a Felipe de la Garza, baje del barco, aquí lo espero. Y ya que baja, inmediatamente lo apresan, lo juzgan una cosa ilegal porque lo juzga el Congreso, y en función del Congreso no es juzgar, eso es del Poder Judicial. El Poder Legislativo es para dar leyes, no para juzgar, cuidado. Entonces, oiga, pero por favor, no, ¿por qué tanta prisa? No, inmediatamente. Oiga, pero siquiera mañana para que pueda oír la misa de 6. No, ya ahorita te juzgamos y te condenamos a muerte porque eres traidor por pisar territorio nacional. Y lo ejecutan. ¿Por qué? Porque le tenían un miedo pavoroso, porque como se corría la voz de que Iturbide estaba de regreso, inmediatamente, ¿qué tal si hay en la cercana San Luis Potosí podía pronunciarse algún militar? Y de San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, y al rato viene el fenómeno de la cargada y se les va al suelo la republiquita que habían formado. Entonces, en el momento, pues fusilan al padre de la patria, el verdadero padre de la patria independiente, que es don Agustín de Iturbide, es fusilado. ¿Por qué? Porque estorbaba los afanes expansionistas de la potencia angloprotestante, es por eso. Y después, como efectivamente lo dijo don Fernando García Mata, gracias a la propuesta de don Anastasio Bustamante, uno de los hombres más leales que ha tenido el emperador, el libertador, es en 1838, octubre de 1838, sus restos en una gran procesión, existen litografías que lo registran, son llevados a la Catedral de México. Bueno, pues mucho tiempo después, a principios del siglo XX, cuando sacaron de ahí los restos de Hidalgo, de Morelos y todo, pues alguien le dijo al presidente Calles, oiga, ya que va a llevar a la columna de independencia a los demás, ¿por qué no lleva a Iturbide? Y dice Calles, no, ese déjelo quedar con los suyos. ¿Sabe qué, don Plutarco? Pues yo creo que es la única cosa en que estamos de acuerdo. Iturbide se quedó con los suyos
con los católicos, con los suyos, y ahí está, junto a la reliquia de San Felipe de Jesús y el corazón de don Anastasio Bustamante. Hombre, no existe ningún gran monumento en honor a Iturbide aquí en México, no. En el Palacio Iturbide, que une las calles de Gante y de Allende, pues ahí existe pues un pasaje que es el pasaje de Iturbide, hay una estatua. Pero ¿saben ustedes? Yo creo que el mejor monumento que tiene Iturbide es donde está su tumba. ¿Por qué? Porque está justo en el máximo templo de Hispanoamérica, la Catedral de México. ¿Quiere mayor monumento para una gloria tan grande como él es la de Iturbide? Único autor de la independencia mexicana. Un gran que tuvo la visión de ver el futuro de los pueblos hispánicos y que hubiera hecho mucho bien si no lo hubieran quitado de medio la potencia anglo-protestante que le interesaba dividir, crear insidias, destrozos para tenernos sometidos, ¿verdad? Así que sería mi conclusión para no extenderme más. Muchas gracias, Nemesio. Ahora le pediría a don Armando también que nos dé una breve conclusión en esta interesante exposición sobre el personaje y el momento en el cual se logró la independencia de México. Adelante, don Armando. Don José Jesús y Fernando. Creo que el mejor mensaje que podemos dejar en este diciembre de septiembre con el centenario, hay uno de tantas cosas que pudieran hacerse y decirse precisamente por otros intereses y que se está desperdiciando, lamentablemente, la posibilidad de reencontrar no solo al personaje, sino reencontrar a lo que en realidad ocurrió y darle su verdadera dimensión, aquilatarlo tal cual fue, no como quieren que se vea que fue o como quieren que se vea que no fue. Es lamentable, don José Jesús, y le agradezco este tipo de eventos que permitan precisamente que al gran público les llegue la conciencia de que no solo hay que reflexionar, sino hay que conocer, hay que investigar, hay que difundir. Y una vez que se tienen todos los elementos, no tanto el juzgar o no juzgar, sino aquilatar lo que verdaderamente ocurre. No vamos a juzgar lo que ocurrió hace 200 años con un criterio de 200 años después. No se trata, pero sí conocer en realidad qué es lo que sí ocurrió hace 200 años y tras de esos 200 años hay 210 años de que se inicia esto. ¿Por qué? Porque usted bien lo dijo, don Nemesio, ya desde las juntas de la Profesa está entrando por ahí lo que viene a ser. Y cosa curiosa, precisamente uno de los integrantes de la Profesa, pues también es un villaseñor. Entonces los villaseñores andan por todas partes. Como también la esposa de Anastasio Bustamante, pues es una villaseñor. O sea que, como decía una abuela de don Dávila Garibi, dice, no busques villaseñores porque en cualquier árbol que te encuentres, te vas a encontrar seguramente trepado un villaseñor. ¿A qué se debe esto? A que de todos esos villaseñores que existen, es menester que nosotros conozcamos a través del epistolar que usted menciona, don Fernando, a través del estupendo libro que escribe usted, don Nemesio, a través de este tipo de eventos que organiza don José Jesús, concentrarnos, y el mejor mensaje que podemos dar es ese: conocer, reconocer, estudiar y profundizar. Hay que leer, no leer. Hay que leer lo que en realidad ocurrió para poder tener el elemento suficiente y redimensionar a este extraordinario personaje, gracias al cual hoy, 200 años después, se le rinde un breve y pequeño homenaje cuando debía ser un repique de campanas a toda la nación. Lamentablemente esto, por las circunstancias de todos conocidos, esto no pasa. Pero sí será que ese revoloteo de campanas que nosotros llevamos dentro puede llegar no solo a nosotros, sino a los que vienen con nosotros y después de nosotros y sepan en realidad qué es lo que ocurrió. Sea como sea, nosotros tenemos una misión más o menos que cumplir o por cumplir o cumplida, pero nos debe interesar, don José Jesús, trasladar a estas generaciones que están ahora expectantes, que son jóvenes, que son niños, el conocer realmente quién fue en realidad Agustín Iturbide, el forjador y el creador
y el padre de la patria. Muchas gracias, don Armando. Pues tocaría ahora a Fernando también hacernos un comentario adicional sobre los hechos que hemos estado comentando esta tarde. En efecto, hoy que celebramos el bicentenario de la independencia de México, pues no se podía dejar pasar esta fecha así como nomás. Tenemos esta conmemoración, ¿verdad? Que es una señal, es una semilla que debe ir creciendo, como se ha mencionado. Mis conclusiones son las siguientes. La conclusión principal es que en efecto Iturbide es realmente el único libertador de México y se le debe reconocer como tal. Él fue el que elaboró el Plan de Iguala, que daba el sustento de toda la campaña de independencia. Fue el corazón, fue la médula de toda la campaña del Plan de Iguala, que se desarrolló en forma pacífica a través del convencimiento y el diálogo, con cartas, proclamas y hasta con entrevistas personales. Si políticamente no se consolidó el pensamiento de Iturbide, se debió a causas ajenas al mismo Iturbide, tales como intromisiones extranjeras y de enemigos de la nación mexicana, entre los cuales destaca la masonería. Pero con Iturbide hubo un odio especial, traiciones y caídas de gobiernos, pero no se compara con lo que tuvo con Iturbide, por ser él un buen católico que tuvo logros de gran relevancia y le dio a la religión católica el mérito de sus triunfos. Esto la masonería, que es anticlerical, no lo iba a perdonar. Quiero leer también lo que dijo Iturbide antes de morir. En el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la paz y la observancia de nuestra religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria, con mayúscula, a la gloria divina. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos ni a su posteridad esa mancha. No soy traidor. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que hacer lo que os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy lejos de tenerla. Reza el credo, el acto de contrición, besa el crucifijo y recibe la muerte. Como final, queremos agregar unas estrofas del poema de Amado Nervo titulado A Iturbide, Libertador de México, escrito en 1890. Esto dice Amado Nervo algunas de sus estrofas. Capitán inmortal, tu eco de guerra en nuestros patrios montes aún retumba. Para borrar tu huella en la tierra, no basta, no, la losa de una tumba. La muerte, ¿qué es la muerte ante la gloria que envuelve tu recuerdo en sus fulgores? ¿Quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? Descansa en la región del infinito, donde tu alma con Dios feliz reside. Que tu nombre doquiera quede escrito, que el himno de tu nombre sea este grito: ¡Viva la libertad! ¡Viva Iturbide! Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Nemesio. Muchas gracias, don Armando. Ha sido una tarde muy aleccionadora. Y sí, queda mucho por conocer, investigar y señalar la verdad histórica, ¿no? Estamos llenos de mitos en nuestra historia, la famosa historia oficial, ¿sí? Que oculta intereses, que oculta traiciones, que tiene ingratitudes muy importantes. Pero bueno, estamos en el bicentenario recordando esa gesta que fue continuador de los anhelos iniciales de 1810, que desgraciadamente se frustró por la violencia con que se desarrolló la asonada de Hidalgo
y las injusticias, masacres que hicieron que muchos criollos que estaban partidarios de la independencia, pues no apoyaran ese movimiento. El mismo Allende tuvo confrontaciones con Hidalgo por esas acciones y finalmente se dice que pudiendo haber llegado a la Ciudad de México, finalmente temeroso Hidalgo de lo que las hordas que lo seguían pudieran hacer de entrar en la Ciudad de México, se retiró. Y pues ahí fue donde empezó ya su caída y luego pues fue apresado, derrotado, en fin. Es importante recordar nuestro génesis como nación. Aunque hoy se oculta y se soslaya la información auténtica, así como en el himno nacional se quitaron las estrofas donde se decía de Iturbide la sacra bandera, y también pues se olvida que los colores que permanecen en nuestra insignia nacional siguen siendo los mismos que Iturbide señaló por las 3 garantías: religión, unión e independencia. En la medida que nos hemos alejado de esos 3 ideales, la nación se ha debilitado. Obviamente, en aquellos momentos, la religión era un signo de unidad desde la aparición de la Virgen de Guadalupe. Aún hoy, en nuestro tiempo, se reconoce ese hecho de 1531. Luego, desde luego, la unión. El mestizaje que se inicia desde el propio Cortés, es más, desde antes. Hay signos de mestizaje, pero no se detienen porque pues los primeros conquistadores no dudaron acerca de la naturaleza de seres humanos de los que tenían enfrente. Tanto las mujeres a las que bautizaban y casaban con sus capitanes, Hernán Cortés, o como pecaba con cristianas, ¿verdad? Porque, pues sí, Cortés era medio ojo alegre, como dicen por ahí, ¿no? Y tuvo hijas e hijos con indígenas, algunas de las cuales fueron nobles españolas, no discriminadas. En una sucesión de mestizajes y de mezclas que dieron origen a las castas, ¿no? Que crearon también mucha confusión y ciertas rivalidades. Por eso habló Iturbide de la unión. Todos los mexicanos iguales, los españoles que habitaban esta tierra, los africanos, los indígenas y las mezclas resultantes de esas uniones, pues precisamente integraban la nación mestiza que somos, no indigenistas, no españolistas, mestizos, una nueva nación que antes de la conquista no existía, que en el virreinato se fue gestando y que culmina en 1821. Festejemos, pues, un hecho. ¿Qué es eso? Un hecho, no otros datos, una realidad histórica que hay que enfatizar porque de ello depende nuestra identidad nacional y hoy como entonces, pues quizás sea necesario hacer una exhortación a vivir ese ethos de la nación mexicana reflejado en las 3 garantías que ondean todavía en toda la nación en la bandera nacional. Pues les agradezco a los 3 su participación esta tarde. Comento también, para que no digan que no hago publicidad, que el libro de Nemesio sobre Iturbide y el Bicentenario
Está a la venta en la Universidad Vasco de Quiroga, en sus unidades. Está a la venta también en Amazon, tanto impreso como en ebook, para quien quiera adquirirlo en cualquier lugar que nos esté escuchando. Agradezco también a José de Jesús Martínez su participación esta tarde para hacernos posible esta presencia en el ciberespacio. Y a todos los que nos han acompañado esta tarde, pues fue un orgullo estar con ustedes y muy buenas noches. Muchas gracias.